Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 40 de la segunda temporada. Mi nombre es Juan Manuel Huberti y acá estamos para hacer el resumen semanal en una semana corta por los feriados del día jueves y viernes. En esta oportunidad, sí, mi compañero Ariel Tejera, pero bueno, vamos a estar haciendo de todas maneras el repaso de lo que sucedió en la semana del agro, en los mercados internacionales y locales también. Y vamos a tener en el episodio de hoy una entrevista, la verdad que muy interesante. Comenzando por la tendencia de los mercados internacionales, tuvimos por lo menos en variaciones de precios en Chicago, desde el cierre del viernes 25 hasta el día miércoles de esta semana, pérdidas para los principales granos. Estamos hablando de, al cierre del miércoles, una pérdida acumulada de $5 para la soja, casi $4 de retroceso para el maíz y $5 también de pérdidas para el trigo. En términos generales, un mercado internacional que está bastante influenciado por las noticias en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y al mismo tiempo que se está definiendo la cosecha en Sudamérica, también un ojo puesto en el avance de la nueva campaña de Estados Unidos. En torno a eso, la verdad que hubo ausencia de novedades, por así decirlo, sobre un posible acercamiento entre China y Estados Unidos y lo que sería una posible solución a la guerra comercial, y se volvió a instalar de alguna manera el pesimismo en el mercado y se borró lo que fue el optimismo ganado la semana anterior respecto de estos posibles acercamientos o conversaciones que habrían tenido, o la posibilidad de que China quite aranceles a una cierta gama de productos estadounidenses, ¿sí? Después, por otro lado, decíamos, ya estamos con el avance de la siembra de la nueva campaña en Estados Unidos, la campaña 25-26, y en ese sentido viene todo muy bien. Maíz ya 24% sembrado y soja 18% sembrado, según los datos oficiales de Luzda al día lunes. Ambos productos marcando avances mayores a lo que suele ser normal para esta época del año. Y un escenario climático que por el momento viene acompañando, si bien hay algunas zonas que tienen algún grado de sequía, al momento no sería nada para preocuparse considerablemente. Tenemos lluvias para algunas zonas de estas que decíamos que le estaría faltando de agua, entonces se entiende que no es que van a estar generando demoras en la siembra, porque viene todo muy a buen ritmo, sino que van a estar favoreciendo lo que serían las perspectivas de producción. Por otro lado, el trigo de invierno mejoró considerablemente sus condiciones. 49% de los cuadros reúnen condiciones buenas a excelentes contra 45% de la semana anterior. Y el trigo de primavera ya estaría sembrado en un 17%, también adelantado respecto de lo que es el ritmo histórico para esta época del año. Mientras tanto, en Sudamérica sigue ingresando la cosecha y es otro factor estacional bajista para los precios. Ya estaríamos prácticamente con el 100% de la cosecha de soja en Brasil y una campaña que es récord, cercana a 170 millones de toneladas. Y hubo algunas lluvias que vinieron bien para lo que es el maíz de segunda, que ya está todo sembrado, así que tranquilidad desde la oferta para lo que sería Brasil. Pasando a nuestro país, venimos con días de muy buenas condiciones climáticas y se está empezando a cobrar impulso en lo que es la cosecha. De todos modos, se mantiene un importante retraso interanual. Estamos hablando de 24% de cosecha de soja a nivel nacional, cuando ya deberíamos estar en torno a un nivel más cercano al 30-40% a nivel nacional. La buena noticia es que siguen informando rindes por encima de las expectativas en todo lo que es provincia de Córdoba, provincia de Entre Ríos y lo que sería ambas zonas núcleos. Así que por lo tanto esto de alguna manera invita a ilusionarse con elevar en alguna medida el número de producción final. Mientras tanto, a medida que se le está dando la atención necesaria a la soja, la cosecha de maíz quedó bastante relegada. Tenemos 32% a nivel nacional y avanzando prácticamente nada en términos semanales. Y bueno, a la espera de los planteos tardíos y de segunda, todo esto para fin de mayo, junio y julio. Y al momento ingresaron 18 millones de toneladas, por lo tanto, con una estimación de cosecha de 48 millones de toneladas, habría que pensar que todo lo de segunda y tardío van a ser más o menos unas 30 millones de toneladas que faltarían ingresar al mercado. Pasando a precios y mercados, soja terminando la semana en torno a 310.000, 300.000 pesos por tonelada, un poco en baja.
en línea a lo que pasaba al mercado internacional. Cambia un poco la intención de realizar negocios y se buscan por ahí precios en dólares por una cuestión de la volatilidad en el tipo de cambio que día a día va teniendo sus movimientos dentro de la banda, entonces se pierde un poco la referencia. Y hoy en día con un mercado acusando bastante lo que es la presión de cosecha, la logística y la descarga, con valores que están rondando los 250, 260 dólares por tonelada. El maíz sigue firme, más o menos 230.000 pesos, terminando el día miércoles, con una exportación con necesidad de recibir. Y bueno, esto en dólares son más o menos unos 195, 200 dólares, que es un precio, la verdad, que bastante bueno. Tipo de cambio oficial sobre el final del día miércoles cerraba en 1161 y los dólares financieros en torno a 1180 el MEP, por lo tanto dejando una brecha casi nula con el oficial de 2% más o menos. Y bueno, lo destacado de esto es que si bien los precios en dólares de la soja bajaron, hay que tener en cuenta que en esta oportunidad son dólares billete reales, ¿no? 260 dólares que antes eran mentirosos por la brecha. Y bueno, ahora el maíz en torno a 200 dólares, 195 es también un precio real en dólares que le llega al productor realmente notable. Bueno, en la entrevista del día de hoy vamos a dejar un poco de lado los cultivos tradicionales, la soja, maíz, trigo, sorgo, girasol, y en este episodio nos vamos a instruir un poquito sobre un cultivo de servicio como es la camelina. En esta oportunidad me acompaña, bueno, un compañero de la casa, Luciano Flores, líder del equipo de back office comercial de Grassi. Y bueno, para aprender de esto, vamos a conversar un poco con Juan Lavanino, ingeniero agrónomo de LS Semillas, y con Matías Asinari de Camelina Company. ¿Cómo están, chicos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Gracias por la invitación y por este espacio para charlar un poquito de Camerina. No, por favor, muchas gracias a ustedes por sumarse. ¿Qué Bueno, tal? Buenos días. Un gusto. buenos días. Bueno, para arrancar, no sé si les parece comentarnos un poco sobre cómo es la asociación y bueno, este trabajo conjunto entre Camelina Company y LDC. Bien, si quieren, arranco. Bueno, Juan Lavanino, como presentado recién, trabajo en el equipo de semillas dentro de lo que es Dreyfus. Bueno, comentando un poco lo que es este acuerdo entre Global Clean Energy Holding y Luis Dreyfus. Básicamente es un acuerdo para el desarrollo del cultivo de camelina en la región, que eso comprende en una primera instancia Argentina, Uruguay y Paraguay. Empezamos a trabajar hacia el 2022, 2023 empezamos a trabajar con el cultivo, entendiendo un poco el modelo de negocio y cómo se insertaba camelina en la región, entendiendo obviamente como Dreyfus, que es un poco también lo que nos toca a nosotros, ¿no? En tratar de entender un poco la demanda y la oferta, ¿no? Digamos, Dreyfus se carga un poco de eso a nivel global para todo lo que son productos y subproductos agrícolas, y en base a la demanda, digamos, que hay a partir de este tipo de aceites como el de camelina, ¿no? Que tiene como finalidad todo lo que es SAF o combustible para lo que es industria de la aviación. Bueno, entendimos que Camelina podía jugar un papel importante, ¿no? Desde ahí es que damos con Camelina Company, que es justamente una de las empresas que tiene el holding americano Global Clean. Y bueno, recién este año tenemos un acuerdo ya formal, donde, como les decía recién, se basa en el desarrollo del cultivo de camelina para la región, ¿no? Donde hay eh, cuestiones bien definidas de cada empresa, donde Global Clean Energy Holding con sus empresas de genética, como es una Camelina Company, hace todo lo que es el mejoramiento genético, provee las variedades y todo el apoyo técnico sobre cultivo, y nosotros de Dreyfus atacando toda la parte comercial, el relacionamiento con los clientes, la originación del grano y el crashing del grano. Así que son cuestiones bien definidas. Bien, buenísimo. Está buenísimo conocer un poco el uso y saber que hay un mercado con una necesidad genuina y que, bueno, a través de la asociación con el EDC estarían viendo potencial, digamos, en la región para trabajar sobre eso acá, ¿no? Sí, totalmente. A ver, hoy, vos recién decías, la demanda hoy está clarísima para el caso de Camelina y todo lo que es aceite, para SAF. Eh, para el que no conoce, digamos, SAF son las siglas en inglés de Sustainable Aviation Fuels, digamos que son todo lo que es combustible para la industria de la aviación. Y hoy la demanda global es altísima para este tipo de aceite, ¿no? Entonces, eso es un problema ya, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Un problema resuelto, ¿no? Donde no es que Camelina
viene a cumplir algún bache de alguna demanda puntual de un año, sino que realmente Camelina debería ser parte de un desarrollo que va a ir de menor a mayor y donde creemos que vino para quedarse, digamos, no es que lo estamos viendo como algo puntual, ¿no? Entonces, una vez que tenemos resuelta la demanda, bueno, el gran desafío nuestro es cómo trabajamos en lo que es la oferta, digamos, cómo Sí, sí, en desarrollas general la lo más oferta, sí. rápido posible. Exactamente, lo que hay que generar es superficie de Camelina lo más rápido posible y que la curva sea un crecimiento exponencial, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos tratando de lograr. Bien, bueno, un gran desafío entonces en ese sentido. Y bueno, ¿quieren comentarnos un poco bien sobre el cultivo, qué es la camelina, hablar un poco de lo que serían las ventanas de siembra y cosecha, qué ventajas puede tener este cultivo sobre otros y demás? Bueno, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Me presento Matías Acinari, soy ingeniero agrónomo. Estoy como responsable de producción y desarrollo para lo que es el cultivo de camelina, para Camelina Company, para lo que es Argentina, Uruguay y Paraguay. Y haciendo un resumen rápido, primero hablando un poquito de lo que son las características propiamente dichas de camelina y cómo la podemos introducir en ese sistema intensivo de rotación del productor en reemplazo de ese barbecho químico que pasa ese otoño-invierno sin cultivo. Camelina es una crucífera, prima hermana de colza y carinata, o sea, de la misma familia, pero tiene algunas diferencias como fenotípicas principales, tiene una altura de 60 centímetros a 120 centímetros, a diferencias de su prima hermana que están en el metro 50, metro 60. Es una semilla de un calibre muy pequeño, el peso de 1000 semillas ronda alrededor de 1 gramo. Es una especie oleaginosa y melífera y tiene algunas ventajas que le hacen interesante a la hora de introducirlo en estos sistemas de rotación. Primero, entender que es un cultivo de renta, o sea, antes que de servicio de renta, o pueden ir de la mano los dos, pero es un cultivo que va a cosecha. ¿Qué significa que va a renta? Es que va a cosecha. Y después tiene su beneficio como cultivo de servicio, porque estamos hablando de semilla chiquita, estamos hablando de una densidad de plantas con un objetivo de 250 a 300 plantas por metro cuadrado, que son 250, 300 raíces pivotantes en un metro cuadrado, y eso nos da un beneficio a la hora de cubrir el surco, de la competencia con malezas, de la extracción de otros nutrientes, de una raíz pivotante en una época del año donde no sabemos tener nada, o bien sabemos tener gramíneas. Bueno, es introducir a ese sistema un cultivo nuevo. La idea, como mencioné, es reemplazo de ese barbecho. Hoy en Argentina tenemos alrededor de 10 millones de hectáreas que pasan ese otoño-invierno en barbecho químico, entonces tenemos todavía un potencial de camelina muy grande para explorar, sin el reemplazo de ningún cultivo invernal, sin el reemplazo ni de colza, ni de carinata, ni de avena, ni de centeno, ni de trigo, ni de arveja. Eso es importante mencionarla porque hoy tenemos superficie para seguir trabajando con el cultivo. Claro, perdón, Costos de no sería un implantación cultivo que bajo. viene inmediatamente a competirle en área a los cultivos de invierno, sino que hay un montón de área que podría ser ocupado con esto sin necesidad de quitarle superficie a otro, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros lo estamos posicionando a Camerina en reemplazo de ese barbecho químico. Y hoy tenemos esas 10 millones de hectáreas en Argentina que pasan sin cultivo, donde se podría adaptar muy bien camelina. El desafío es tratar de adaptarla lo más rápido posible, con genética, con variedad, con manejo, y poder cubrir la mayor superficie para, bueno, el objetivo es la cosecha de este aceite en base a la demanda mundial de este biocombustible, ¿no? Costo de Bien. implantación bajo, a diferencia de otros cultivos, si ya lo queremos comparar en costos. Uso de maquinaria convencional, no hay que tener una sembradora de tal estilo, no hay que tener una cosechadora de tal estilo, simplemente con sembradora de grano fino y cosechadoras con plataformas normales podemos estar trabajando con este cultivo. Tiene un bajo requerimiento hídrico, esto es importante porque es un cultivo que lo estamos posicionando en ese otoño-invierno desde lo que es mediados de mayo a mediados de julio en lo que va la siembra,
y tiene un ciclo alrededor de 120, 150 días, entonces estaríamos en cosecha fines de octubre, primeros días de noviembre, y en ese lapso tenemos un requerimiento hídrico del cultivo de alrededor de 200 y 250 milímetros. O sea, estamos hablando de un cultivo invernal de ciclo corto. Esa puede ser también una ventaja con respecto a otros cultivos invernales. Tolerante a heladas, por excelencia, es un cultivo que aguanta muy bien las heladas en los primeros estadios del cultivo y así en roseta. Y plagas y enfermedades, hoy no tenemos plagas y enfermedades que nos estén preocupando. Es un cultivo que viene desde Estados Unidos y de Europa. Hoy en Argentina está la tercera campaña y ya venimos de años de ensayo. No tenemos plagas y enfermedades que nos estén preocupando. Excelente comportamiento de la licencia natural, esto aclarar que es natural. Hoy podés arrancar una planta en madurez fisiológica, llevártela a tu casa y no se va a abrir. El fruto de la camelina es una silícula, ese fruto no se va a abrir una vez que esté en madurez fisiológica. Obviamente que después de un granizo, vientos fuertes, puede haber algún desgrane, pero bueno, no tiene licencia natural, a lo mejor a diferencia de otros cultivos. Fácil de erradicar, o sea, con cualquier producto en el cultivo posterior se elimina camelina, muere fácilmente con algún producto químico preemergente o postemergente. Y bueno, y una de las ventajas que le encontramos también, obviamente, es que la compra está 100% garantizada con LDC. Bien, entonces, Y resumiendo, son esas las características y las ventajas que le encontramos para que el productor pueda introducirlo. Tiene bajos requerimientos nutricionales, bajo requerimiento hídrico. Es un cultivo de ciclo corto que encaja bien en la rotación para que después el productor pueda sembrar su soja o su maíz en tiempo y forma y no pierda tantos recursos, y aprovechando los recursos que se pierden en ese otoño-invierno, que sabemos que el suelo evapora agua y la estamos perdiendo. Aprovechémosla con un cultivo y a su vez saquemos una renta. sí, sí, tal cual, parece como que desde el lado productivo está todo dado para incrementar la producción, ¿no? Del cultivo, ya que está la superficie disponible, no se necesita equipamiento distinto o adicional, y desde lo climático con bajas exigencias, digamos. Y pasando más al tema mercados, ¿cómo está hoy en día la parte de, bueno, precios, costos o la ecuación de los márgenes al productor? Bien, agregando desde el punto de vista de la propuesta comercial para este año, el precio de camelina se forma a partir del mercado de soja de Chicago, con posición Ajá. enero 2026. Creemos que eso es una de las cosas que pensamos desde el día uno cuando empezamos a ver el modelo de negocio, digamos, de cómo preciar camelina, y vimos, digamos, positivo poder atarla a un mercado internacional, digamos, donde obviamente en este caso no depende de un precio de Dreyfus, sino que el productor pueda tener todos los días su precio de camelina, fluctúe como fluctúan los mercados internacionales, y eso le da obviamente transparencia y mucha claridad, digamos, al negocio, ¿no? A veces este tipo de cultivos de baja escala tienden a veces a tener una informalidad por ahí en el precio, digamos, no tener tanta claridad. Creemos que atándolo al mercado de soja de Chicago le da muchísima transparencia, y además es el mercado de soja el que también muchos productores obviamente preisean gran parte de sus costos, como pueden ser un costo de alquiler. Entonces, bueno, que Camelina vaya copiando un poco con subidas y bajas, un poco el principal negocio del productor. Entonces, a partir del mercado de soja de Chicago, con posición en el 2026, a eso le sumamos $50 de premio, cumpliendo lo que es certificación, que en este caso es 2BSBS, que presentando un KMZ del lote y que venga de libre de deforestación del 2008 a la fecha, y que no haya habido un cambio en el uso del suelo. Con esos dos parámetros certifica 2BSBS y tiene $50 de premio por sobre Chicago. Y después hay dos bonificaciones por volumen. En el caso de entregar más de 100 toneladas, tiene $10 de bonificación, y más de 250 toneladas, $20 de bonificación por sobre los puntos que veíamos recién también. Entonces, eso hoy nos está dando aproximadamente una camelina de entre 430 y $450, dependiendo de cómo terminamos ajustando esas bonificaciones, de acuerdo al productor, ¿no? Y a la escala. Pero eso es más o menos lo que hoy vale la camelina. Bien, La perdón, me quedó semilla una sin duda ahí. costo. La Sí. parte de vincular el precio de la camelina al de la soja Chicago,
¿Eso es uno Ujú. a uno, digamos, en un porcentaje de 100% o se me escapó un ratio ahí? No, correcto, digamos, es soja Chicago enero full, Bien, digamos, no hay ninguna diferencia. Hoy nos metemos en cualquier portal, miramos la posición enero 2026 para Chicago, soja, que está 380, 385, no la vi ahora último, pero más el plus más o menos está por por ahí. sustentabilidad. Exactamente. 385 y cinco, y después a eso le sumas $50 de 2 veces por lo que es certificación y después le sumas las bonificaciones por volumen. Eso está llegando a los 430, 450 dólares por tonelada. Te Bien, comentaba que la semilla sin costo, digamos, nosotros le entregamos a la semilla al productor sin ningún tipo de costo, la semilla ya está lista para sembrar y está curada con Stimulate y con Apron Max, dos productos de excelente calidad, que un poco también lo que buscamos es darle la mejor semilla con el mejor tratamiento al productor, porque sabemos que gran parte del rendimiento de camelina se define en la implantación, se define en una buena siembra. Entonces, por eso también decidimos en estos primeros años darle la semilla sin costo al productor, la compra del 100% de la producción por parte de Dreyfus, o sea, eso ya está firmado por contrato y creemos que también es otro de los puntos buenos. O sea, ya el productor desde el día que siembra camelina sabe que el comprador va a ser Dreyfus y que obviamente el precio va a fluctuar de acuerdo a fluctúe de Chicago, con lo cual lo vuelve de vuelta un negocio bastante sencillo y transparente. Y el último punto, tiene la posibilidad de fijar parte de su producción, como cualquiera de los otros cultivos, donde obviamente ponemos un tope, más que nada para que por ahí no haya una fijación, digamos, muy optimista, y por ahí quedemos descalzados en lo que es el volumen de producción. Y ese límite lo pusimos en 400 kilos por hectárea, donde todos los productores pueden fijar precio durante el cultivo hasta 400 kilos por hectárea, y el resto puede ponerle precio luego de entregada la camelina. eh, y bueno, y una vez que entrega la camerina, tienen tiempo para ponerle precio hasta finales de diciembre, que es donde termina de cotizar la posición enero. Y todo el que no haya puesto precio a final de diciembre se termina poniendo precio por default a la última cotización de Chicago enero, ¿no? Digamos, se liquida y se paga a los 7 días como cualquiera de los otros cultivos, ¿no? Así que bastante sencillo por un lado. Digamos, creemos sí, sí. que como para redondear, ¿no? Por un lado tenés que hacer algo sencillo y obviamente viable desde el punto de vista agronómico y técnico a nivel campo, sin duda, y también es un gran desafío hacer algo sencillo y Desde la práctico para el productor del comercialización, sí. mercado comercial, exactamente. Si la complejizamos demasiado, sabemos Sí, que empezamos con por ahí otros cultivos, ¿no? Donde le cuesta después crecer, porque justamente el productor no se familiariza con esa propuesta comercial, ¿no? Bien, te consulto en cuanto a las experiencias que han tenido, qué objetivos se ponen, cómo fueron los rindes años anteriores. Bien, si quieren ahí como resumen de lo que es el objetivo para este año, nosotros queremos hacer 75.000 hectáreas en Argentina, venimos de 25.000 el año pasado, o sea, vamos a multiplicar bastante lo que es la superficie. En el caso de Uruguay, hicimos entre 4 y 5.000 hectáreas el año pasado, como una prueba de lanzamiento de primer año, y este año estamos yendo a 20.000 hectáreas en Uruguay. Estamos haciendo el lanzamiento en Paraguay, también con una prueba piloto de algo menos de 5.000 hectáreas, con lo cual estamos apuntando a 100.000 hectáreas en lo que son los tres países como área total, ¿no? Y después en lo que respecta a años anteriores, nos ha ido bien. A ver, zona núcleo realmente es una zona muy pujante donde el cultivo de camelina se inserta muy bien y con muy buenos potenciales de rinde. Claramente ahí el factor suelo y la lluvia del último año eh, le han sentado mucho mejor que por ahí el oeste de Buenos Aires, barra La Pampa, o oeste de Córdoba, centro norte de Córdoba, donde obviamente han faltado más las precipitaciones durante el invierno y eso obviamente te pega en rinde. Pero creemos que Camelina la podemos dividir como expectativa de rinde y como negocio en dos grandes zonas, ¿no? Por un lado, todo lo que es zona núcleo, norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, algo del sur de Entre Ríos, donde realmente ahí podemos aspirar a muy buenos potenciales de rendimiento. Estamos hablando de arriba de los 1.200, 1.300 kilos. Hemos llegado a tener lotes de 2.700 kilos por hectárea. Y zona núcleo, para que tengan noción, el año pasado terminamos en los 1.400 kilos por hectárea de promedio. Eso es realmente muy bueno para una camellia que te está costando entre 270 y 320 dólares por hectárea hacerla. Saquen la cuenta, digamos, los márgenes de acuerdo al rango de precios que hablábamos anteriormente. Y después creemos que tiene otro desafío, Camelina, que es cuando nos vamos a oeste de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, oeste de Córdoba, donde realmente el cultivo cumple
como un antecesor de un maíz tardío, donde vamos a reemplazar ese barbecho tan largo que tenemos para un maíz tardío y sacar una renta. En vez de un cultivo de servicio plenamente, metemos camelina también como un cultivo de renta. Y nuevamente las expectativas de rendimiento claramente no son las mismas que en zona núcleo. Ahí vamos a apuntar seguramente a rendimientos de entre 800 y 1200 kilos. Y creemos que ahí tiene otro objetivo por ahí el cultivo de camelina, ¿no? Claramente toma más preponderancia el cultivo de servicio y no tanto el cultivo de renta como por ahí si lo tenés en zona núcleo, ¿no? Bien, bueno, la verdad que súper alentador entonces el panorama productivo y bueno, las condiciones de comercialización y el modelo de negocio que ofrecen. Y bueno, la verdad que muy instructivo también todas las explicaciones que nos compartieron Juan y Matías. Así que bueno, les agradecemos un montón haberse sumado a este espacio. Y bueno, nos volvemos a encontrar a lo mejor para el fin del ciclo productivo, a ver cómo fue todo. Bueno, Bien. muchísimas gracias. Yo aclaro solamente una Sí. cosita. En Argentina tenemos 20 variedades comerciales registradas. Tenemos 8 variedades de esas 20 que están de forma comercial, donde esta campaña lanzamos 3 y se puso en papel ya el primer catálogo a nivel mundial de camelina. Es el primer catálogo del mundo con variedades de camelinas, con fecha de siembra, dividiéndolas por regiones, porque la idea de este proyecto también que el día de mañana, una vez que se entienda bien el protocolo, se conozca bien el manejo, pasa a ser un cultivo más y el productor pueda decidir qué variedad de camelina sembrar, qué tipo de ciclo y en qué regiones por ambiente lo va a estar sembrando. Así que nada, simplemente destacar eso, que la empresa tiene atrás un laburo fuerte en lo que es genética en Estados Unidos, en España, Madrid, y en un centro de investigación acá en Pergamino, Buenos Aires. Estamos desarrollando todo lo que es Sudamérica, simplemente para nombrar eso. Gracias por el espacio. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Matías, por el aporte y les agradecemos una vez más a los dos. Y bueno, así se nos iba un episodio más de Agro y Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.